Muy buenos días. Nuestro presidente, el arquitecto Marolda, ha hecho la apertura de nuestra reunión online del miércoles 2 de septiembre de 2020. Nuestro invitado y orador de la fecha es el licenciado Martín Redrado, gran golfista, a quien damos una muy cordial bienvenida. Su disertación es parte del ciclo de conferencias que hemos denominado Agenda Argentina 2020-2021. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Nos acompañan nuestro socio honorario, el doctor Carlos Speroni, quien ya oímos su mensaje, nuestro socio decano, el doctor Tito Benaim, que como sabemos es un mes más antiguo que este club centenario, el ex gobernador del distrito René Bolag, del Rotary Club San Telmo Constitución, los señores Alberto Tarsi, del Rotary Club de Caballito, Michael Thomas, del Rotary Club Catedral del Sur, Juan José Trudo, consocio de René Bolag en el Rotary Club de San Telmo Constitución. También están con nosotros Juan Pablo Chevalier Butel, José Alfredo Pisone, Guillermo Ferrari, Jorge Yang y Juan Carlos Borchardt, invitados por el presidente Alejandro Marolda. Y tenemos también la agradable compañía de Roxana Cozzo del Hotel Libertador. Hoy hemos despedido a 3 grandes amigos de nuestro club, así que voy a omitir cualquier comentario jocoso, pues estaría fuera de lugar. Pero no voy a dejar de aconsejarles leer en La Nación de ayer y hoy las necrológicas de Pedro Simoncini y Luis Vicente Giai, respectivamente. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Adelante, Clara, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes, SMS Latinoamérica, Productos Farmacéuticos Dr. Gray, Libertador Hotel, Colonia Express, Medicals, Estudio Iribarren Castec Pols, CMF Banco Corporativo. El orador de hoy, Martín Redrado, es director de la Fundación Capital, fundada en 1994, es egresado de la Universidad de Harvard con máster en Administración y ha sido profesor de Economía Internacional de la Universidad Católica. Entre el año 2004 y el 2010 fue presidente del Banco Central. Entre el 2002 y el 2004 fue secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales. Hasta el 2019 fue director máster en Central Banking Asia Business School y ha publicado diversos libros, entre ellos Cómo sobrevivir a la globalización, Exportar para crecer, Las cuentas pendientes, y en estos días está publicando Argentina primero. Martín, es un gusto escucharte. Clara, muchísimas gracias a esta invitación de los amigos del Rotary. Recuerdo que la última fue presencial en un lindo almuerzo, y bueno, realmente estoy muy complacido de poder conversar con todos. Clara, no sé si vos tenés armado o la dinámica es ahora, por lo que escuché, preguntas, o querés que exponga a continuación cómo veo la Argentina y la agenda, pero bueno, a disposición, como siempre, sos una amiga ya de muchas décadas que hemos compartido, así que por supuesto a disposición para exponer para exposición y después unos 10-15 minutos de preguntas. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, permítanme compartir mi visión de cómo analizamos con mi equipo a la economía argentina y sobre todo a partir de un nuevo punto de partida que se da desde la reestructuración de la deuda, un paso necesario, pero sin duda que no es suficiente para marcar un sendero de crecimiento sostenido. Y entonces me parece propicio analizar cómo vemos nosotros el escenario base y cuáles son los hitos que debemos marcar hacia adelante en términos de cuáles pueden ser los desvíos. Yo voy a tratar de dividir mi presentación en términos de, primero, el análisis de la evolución que vemos
en la economía argentina, y después qué creo, como se planteó se plantea en esta serie de charlas que tienen, es hacerles un aporte, modesto por supuesto, en términos de cuál es la agenda, la hoja de ruta que yo planteo y que, como dijo Clara, la he planteado con mucha profundidad en este libro Argentina Primero, que tiene como objetivo ser una contribución al pensamiento y a la acción en nuestro país. Bueno, a partir de la reestructuración de la deuda, el próximo hito que debemos mirar en la economía argentina es el presupuesto que debe presentarse el 15 de septiembre al Congreso Nacional. Y habitualmente el presupuesto solía ser, muchos decían que no había que prestarle mucha atención porque en realidad se terminaba siendo muy flexible. De hecho, vean la realidad que tenemos hoy. El gobierno argentino se está manejando con el presupuesto 2019 y ha tenido una ampliación lógica por la crisis sanitaria que ha vivido el mundo y la Argentina. Pero ¿por qué es importante este presupuesto? Porque venimos de un año en que, producto de este hecho inédito que no estaba en el tablero de control de ninguno de nosotros, el déficit primario que termina teniendo la Argentina en la proyección de mi equipo de Fundación Capital es de un 7,8% para todo el año, financiado todo por emisión monetaria. Y aquí, bueno, empezamos a poner uno de los riesgos que tiene la economía hacia adelante. Nosotros solemos analizar un escenario base con un enfoque de administración de riesgos, es decir, cuáles son los riesgos que se le plantean a la economía argentina para tener algún desvío de este escenario base. Y nosotros apuntamos, aunque ya trascendió un número en particular del ministro Guzmán, a que haya un déficit el año que viene de no más del 4%. El ministro adelantó 4,5%. ¿Y por qué es importante este número, sea 4, sea menor, sea mayor a 4? Porque la pregunta es cómo se financia la Argentina el año que viene. Está claro que no podemos seguir financiándonos con este nivel de emisión monetaria. El circulante ha crecido, se ha duplicado en los últimos 12 meses. Ahora voy a hablar un poquito de la conducta monetaria, pero quiero seguir con estos hitos que debe tener el presupuesto hacia adelante, porque la pregunta es, si es 4%, ¿cómo se financia? Nosotros sugerimos, recomendamos o estamos esperando que tengamos la mitad financiada con emisión monetaria y la otra mitad financiada con emisión de deuda pública en moneda doméstica en el mercado local, porque sabemos que va a tener que hacer por lo menos varios trimestres de buena conducta argentina y también explicar muy bien para qué quiere el financiamiento. Yo estoy convencido que el financiamiento para infraestructura seguramente no va a haber financiamiento para gasto corriente. De manera tal que el primer hito es, si es más del 4%, bueno, ahí se empiezan a prender las luces amarillas en términos de cómo se financia. Porque el mercado de capitales local no tiene la profundidad como para poder financiar desequilibrios mayores y entonces esto es más carga a la emisión monetaria. Ese es el primer hito también en términos de ir recuperando la confianza, que es una precondición para cualquier política económica que se quiera implementar. Lo segundo que tenemos que mirar por delante en términos de hitos es que Argentina tiene una negociación por delante con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben allí que le debemos 44.000 millones de dólares. Erróneamente algunos dicen se va a reestructurar la deuda con el fondo. Los artículos de incorporación de las dos instituciones de Bretton Woods, me estoy refiriendo al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, no permiten la reestructuración, sí se permite un nuevo programa. Es decir, el programa anterior que tuvo la Argentina no dio sus resultados, cayó, y por lo tanto hay que hacer un nuevo programa en donde el horizonte debe ser por lo menos de esa deuda esté apaisada en 5 a 10 años. Y por supuesto para esto se va a necesitar
algunas metas cuantitativas que nos den un sendero en particular, un sendero para las principales variables económicas. Allí, obviamente, ya en el presupuesto vamos a tener el primer sendero de naturaleza fiscal en materia de evolución de gasto. Cuando vaya a modestamente las soluciones que con nuestro equipo planteamos para la Argentina, voy a decir que quiero que ese sendero sea plurianual, porque hay que darle un horizonte a la economía argentina. Para devolverle la confianza hay que darle un horizonte y un horizonte de certidumbre, que se perdió lamentablemente hace ya bastante tiempo. Y entonces la negociación con el Fondo Monetario Internacional, lo clave allí, y esto lo digo también desde la experiencia, es que hay que ir al Fondo Monetario con un programa hecho en la Argentina y por Argentina. Conozco a los funcionarios, economistas, que son toda gente de bien y profesionales sólidos, pero no son muy creativos. El Fondo Monetario habitualmente pide dos cosas: equilibrio presupuestario y ajuste cambiario. Yo algunas veces bromeando y de manera irónica con ellos les digo, ustedes tienen una medida única para todos los países que les pidan asistencia. Es lo mismo Malasia, que Sudáfrica, que la India, que el Líbano, que Brasil, que Colombia o que la Argentina. Y bueno, ellos me dicen que ahora han cambiado y que tienen no una medida única, sino que tienen tres medidas: pequeño, mediano y grande, small, medium y large, ¿no? Y tratan de que los países se puedan poner la misma camisa sin tener una visión de cuál es la idiosincrasia de cada uno de ellos. Y les digo más, se habla mucho de un nuevo Fondo Monetario. Con mi equipo estuvimos revisando el último acuerdo que se hizo apenas hace 20 días con Egipto, un acuerdo stand-by, un acuerdo de más corto plazo. No hay nada nuevo en materia de innovación económica, pero por supuesto allí va a estar, en términos de negociación, una reforma tributaria que la clave de una reforma tributaria, y aquí voy también a las cosas que yo creo que hay que hacer, a mi juicio, una de las claves para plantear es una modernización de la estructura productiva de la Argentina. Yo estoy convencido que nuestro país necesita un programa, algunos no quieren llamarlo plan, llamémoslo una hoja de ruta, o digamos simplemente explicitemos hacia dónde va a ir la economía argentina, por supuesto no solo con voluntarismo, sino con capacidad de acción. Y dentro de esa modernización productiva, está claro que uno de los ítems centrales es lo que yo planteo en uno de los últimos capítulos de mi libro, una verdadera revolución impositiva. Y por revolución impositiva también traigo a colación uno de los temas centrales que ha dejado al desnudo la pandemia, que es la informalidad. No podemos seguir, porque este nivel de informalidad, ¿por qué digo no podemos seguir con un nivel de informalidad de casi el 50% de la economía? Porque hace una sociedad profundamente desigual, hace una sociedad que pueda tener asistencia médica y otra sociedad que no lo tiene, una sociedad que tenga cobertura social y otra que no lo tiene, una sociedad que está conectada a Internet y otra que no lo tiene. Es decir, el gran desafío, te diría esto saliendo de la Argentina y mirando al mundo y al mundo emergente en particular, a nuestra América Latina, pero también al resto de los países emergentes, es la lucha contra la desigualdad, que es lo que se ha ampliado en esta pandemia y que debemos generar políticas públicas para precisamente fomentar un crecimiento que sea inclusivo. Bueno, una verdadera revolución impositiva es lo que Argentina debe tener pendiente, y para esto hay que simplificar la cantidad de impuestos que tenemos. Hay 163 tributos a nivel nacional, provincial y municipal. No debería haber más de 10 o 15. Por supuesto, tenemos que bajar la carga tributaria en lugar de subir la carga tributaria y ampliar la base de tributación, obviamente con una reingeniería del sector público. Bueno, el Fondo Monetario lo que les va a pedir a la Argentina es que recaude más. Y recordemos que
lo último que se acordó en materia de impuestos con el Fondo Monetario en septiembre de 2018 fue, miren qué creativo se fue, aumentar las retenciones a las exportaciones en 4 pesos. No hay espacio para aumentar las retenciones, por supuesto, pero el peligro que tenemos de ir al Fondo Monetario sin un programa propio es que terminemos tomando las medidas o los talles, para seguir con la parábola, los talles que tiene el Fondo Monetario pequeño, mediano, grande, que eso significará más tiempo o menos tiempo, y sin duda Argentina necesita tiempo para llegar al equilibrio presupuestario, pero mi visión es que tenemos que ir a una reforma que no grave más a aquellos que invierten en la Argentina, aquellos que busquen crecer, y esto sin duda es un riesgo que tiene la Argentina hacia adelante. Pero entonces, en nuestro escenario base, nosotros vemos, y por supuesto tendremos que analizar, un presupuesto que puede financiarse de manera local, que cuidado con los excesos que podamos tener, porque eso significa más emisión monetaria y más riesgo inflacionario yendo hacia adelante. Y entonces, en ese escenario y con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vemos un rebote de la economía hacia el año que viene, después de haber caído este año, nuestra proyección es una caída del 12,4%, y hacia adelante, 2021, vemos un rebote de entre el 4,5% y el 5%. Vean que entonces es menos de la mitad lo que tenemos como rebote, y la clave es entonces cómo ese rebote lo transformamos en crecimiento. Bueno, allí entonces lo que tenemos es la discusión en este escenario que hay una gran dispersión en términos de conductas de sectores. Si vamos solamente a una salida como la que estoy planteando, Argentina va a tener algunos sectores que le van muy bien, como por ejemplo el agro y toda la cadena agroindustrial. Me estoy refiriendo a quien vende y produce semillas, quien vende y produce fertilizantes, maquinaria agrícola, chapas para maquinaria agrícola, por supuesto el complejo farmacéutico, el complejo salud, el complejo tecnologías de la información, y una lástima que todavía la Ley de Servicios del Conocimiento, que es una política permanente que inició Roberto Labaña en el 2004 y que se siguió a través de los gobiernos, se profundizó en el gobierno anterior de Mauricio Macri, y ahora se buscaba mejorar también para que pudiera llegar más a pequeñas y medianas industrias, pero es uno de los sectores más dinámicos de la economía y que ya exporta 6.000 millones de dólares. Por supuesto, en el corto plazo no nos podemos, y seguramente va a salir en las preguntas, pero déjenme, no puedo dejar de señalar el riesgo cambiario que tiene la Argentina, y lo que miramos todos los economistas profesionales todas las tardes es el nivel de intervención neta que tiene el Banco Central, es decir, cuántos dólares si puede comprar o si lamentablemente tiene que vender. Y en los últimos 60 días ha sido sistemática la pérdida de reservas, la venta de reservas, y sin duda en un escenario acotado en términos de cantidad de reservas. Nosotros estimamos en 8.500 millones las reservas líquidas o las reservas netas que tiene el Banco Central, y por supuesto con falta de oferta, no vemos exportadores que quieran exportar a este nivel de tipo de cambio, y por lo tanto la tensión cambiaria hacia adelante no ha sido resuelta con la reestructuración de la deuda, aun cuando muchos optimistas pensaban que esto iba a ocurrir. Por supuesto tendremos que ver los nuevos bonos cotizando la semana que viene, probablemente tengamos alguna PAX en términos de cambiaria, en términos de la brecha, pero no hay más oferta de divisas. Aquí sin duda el cepo que se impuso el 2 de septiembre y el super cepo que se impuso sobre fines de mayo con mayores restricciones, lo que nos ha traído es una represión a la demanda de divisas en lugar de el enfoque que yo he practicado y que por supuesto impulso, que es un enfoque de aumentar la oferta de divisas, que debiera ser el enfoque. Bueno, está claro que hacia adelante
tiene que generar un puente el gobierno hasta marzo del año que viene, no solo por la negociación con el fondo, sino también por la liquidación de la cosecha gruesa. La cosecha fina empieza en el mes de diciembre, enero, pero realmente lo fuerte en términos de liquidación de divisas recién empieza sobre finales de marzo, con lo cual podemos hablar también de medidas que puedan, en este espíritu constructivo, medidas que puedan ayudar a precisamente aumentar la oferta. Si esto no se logra, lamentablemente el camino que se ha tomado es de mayores restricciones, y las mayores restricciones lo que traen es tensión cambiaria. Por lo tanto, hay un riesgo cambiario que el gobierno deberá trabajar con todos los instrumentos para poder morigerarlo y dar certidumbre. Nada es sustituto, de todas maneras, en este escenario base de un programa económico, de un proyecto económico, podemos llamarlo de distintas maneras. Yo, modestamente y con mi equipo, se me ocurrió ponerlo a la discusión y lo volcamos en esto, como Clara dijo, se llama Argentina Primero, y que no es nada más que un intento modesto, reitero, de hablar de planes en la Argentina. O si no les gusta la palabra planes, proyecto, hoja de ruta, básicamente, ¿vamos a tomar la ruta 2 para ir a Mar del Plata o vamos a tomar la ruta 9 para ir a Rosario? Bueno, clarificar qué medidas deben tomarse para volver a darle previsibilidad y para generar certidumbre de corto plazo y también modernización y tracción productiva. Déjenme mencionar simplemente los lineamientos que a mí me gustaría ver en la economía argentina, y después lo dejo abierto a las preguntas que ustedes puedan tener sobre lo que pueda serles útil en este mediodía. En principio, Argentina necesita una ley de estabilización macroeconómica. En realidad, en principio les diría, necesitamos cambiar las expectativas. Y para cambiar las expectativas se necesitan un conjunto de leyes que marquen que Argentina va en el camino de estabilizar su economía y de transformar, modernizar y mejorar nuestra estructura productiva. En principio les diría, entonces, todo esto tiene que ser hecho de forma simultánea. Esto también es una discusión que a veces tenemos en los colegas. Bueno, vamos dándole prioridad. El nivel de la crisis es tan grande que uno no tiene tiempo para poder decir, bueno, primero estabilizo y después me planteo un programa de modernización y crecimiento. Hay que hacer todo junto justamente para dar vuelta a las expectativas y plantear un horizonte de mediano plazo. Lo que sugiero primero es que para estabilizar la economía argentina se necesita una ley de estabilidad macroeconómica que marque fundamentalmente un sendero plurianual, es decir, a 4 años, que marque trimestre por trimestre un sendero para la evolución del gasto público, de la recaudación, de la emisión monetaria, de los salarios del sector público, de los subsidios, de la inversión. Todas esas variables tienen que converger, que es algo que no ha pasado en la economía argentina por lo menos de las últimas décadas. Aquí, cada una de las variables, la última convergencia que tuvimos fue con un ministro como Roberto Labaña, que logró sacar y le dio estabilidad y crecimiento a nuestro país. Pero es clave entonces que todas estas variables converjan y que también cada uno de los ministros responsables se comprometa trimestralmente frente al Congreso a rendir cuentas. Es algo que me parece central en cualquier servidor público, la voluntad y la obligación de rendir cuentas en términos de en qué gasta, y entonces así plantear un sendero de si la inflación es de un 40% para este año, va a ser un poco menos por la recesión, pero lo digo en números redondos, plantear un sendero de todas esas variables que mencioné, por ley tienen que avanzar un 30% el año que viene, con metas trimestrales, es decir, que si hay un desvío, el ministro o la ministra del área deberá plantear al Congreso cuáles son las medidas para corregir esos desvíos, 30% para el año que viene, 20% para el año 2022 y 10% para el año 2023.
Esta es la manera heterodoxa de atacar el problema inflacionario que en la Argentina no lo probamos de todo, con la tasa de interés, con métodos como, o enfoques, perdón, como el enfoque de metas de inflación, tengo el nombre en inglés, Inflation Targeting, fijando el tipo de cambio, con controles de precios, nada dio en el blanco. Y los otros andariveles que hay que plantear de manera conjunta, la primera es una ley de innovación, y esto es producto de muchas charlas que he venido en los últimos 2 años teniendo con Facundo Manes, con quien voy a presentar formalmente este libro la semana que viene, también de manera virtual. Allí hay que poner incentivos y estímulos para aumentar la inversión en investigación y desarrollo. Argentina tiene solo el 0,6% del producto en lo que se llama, en términos de sintéticos, I+D, investigación y desarrollo. Para ponerlo en perspectiva, Brasil tiene una inversión de 1,5 puntos, Israel, que es el país que más invierte, 4%, Estados Unidos 2,5%. Yo planteo una regla muy fácil, que cada vez que el Producto Bruto Argentino crezca más de un 2%, se incremente la inversión en investigación y desarrollo, investigación aplicada, en un 0,05%. Y así plantear un sendero de llegar a los niveles que tiene Brasil en 10 años, porque lo que me planteo es darle un horizonte a la economía argentina. En tercer lugar, una ley de infraestructura, porque es clave bajar los costos de logística que tiene la Argentina, pero también poner mucha gente a trabajar que hoy lo necesita, y eso tiene que ver con reordenar una reingeniería del gasto público referida precisamente a obras sencillas de infraestructura y a obras muy importantes de infraestructura que hay que financiarlas con una nueva relación con los organismos multilaterales de crédito. No hay que pedirles crédito al Banco Mundial y al BID, sino pedirle garantías. Y esto lo explico con mayor profundidad, de manera tal de poder acceder a los mercados internacionales de capitales para financiar obras importantes que se necesitan en trenes, en hidrovías, cambiar la estructura del transporte de la Argentina para permitir precisamente ser más competitivos. Entonces, vamos a trabajar para tomar fondos en el mercado internacional con garantía de organismos multilaterales, y esto va a permitir bajar el costo de financiamiento, que es otra de las claves que Argentina tiene por delante. Les planteé como cuarto ítem una ley de revolución impositiva, y la quinta y última, y acá yo sé de mis amigos del Rotary que todos estamos en la misma sintonía de superar la grieta, de buscar dónde hay acuerdos en la clase dirigente argentina, no solo en la clase dirigente política, sino también empresarial, sindical, profesional, de los movimientos sociales. Y aquí encuentro, y por supuesto también en nuestra profesión, la de economistas, y aquí encuentro una sintonía que debemos ponernos en manos a la obra, que es el último punto, que también obviamente lo desarrollo mucho en mi libro, que es una revolución exportadora. Argentina sale generando los dólares necesarios para producir. Quedó claro de esta última crisis que no podemos vivir de dólares financieros que vienen y se van. El mundo financiero es de una gran volatilidad, pero sin duda generar, y para esto por supuesto hay que generar una agenda de quitarle costos a quien exporta. Una medida, por ejemplo, es la devolución automática del IVA. Ustedes saben que cuando uno exporta también IVA, y después tiene que esperar que la AFIP le devuelva cuando quiere el IVA, con lo cual uno está financiando o está exportando impuestos. También la generación de zonas francas impositivas, o de una zona franca o de algunas, no zonas francas aduaneras, sino zonas francas impositivas. Es decir, que las empresas que se radiquen en esos territorios de provincias argentinas, obviamente las que tienen mayor ventaja son aquellas que están cerca de los puertos, que tengan
cero impuestos, es decir, que no terminen exportando impuestos, pero obviamente que estén dedicadas exclusivamente a la exportación. Una revolución exportadora se completa con una agenda de negociaciones económicas internacionales que busque nuestros complementos, es decir, que busque aquellos países que compran las cosas que Argentina produce bien. Y para esto hay que hacer inteligencia de mercado anterior, no hay que volcarse de manera inocente a negociaciones internacionales, pero son aquellos países complementarios con la Argentina, como países del Asia-Pacífico, como la India, como países de Medio Oriente, como países de Noráfrica y de Sudáfrica, que son complementarios más allá de también fortalecer las cadenas de valor con el resto de los países latinoamericanos, donde a partir también de la pandemia surge un tema central que es la relocalización de las cadenas de valor mundial, en donde se va a buscar la seguridad, la trazabilidad, me refiero por ejemplo a alimentos, se va a buscar precisamente saber dónde estuvo, dónde se negoció, cómo se procesó, antes que buscar la reducción de costos, y esto va a llevar a mi juicio a una relocalización de muchas industrias a nivel mundial, y en agroalimentos en particular Argentina tiene una ventaja competitiva enorme. Y no solo hay que negociar, sino también hay que trabajar con el sector privado luego para ocupar estos mercados. En síntesis, esto es lo que veo que Argentina debería hacer. Tenemos por delante riesgos importantes, tenemos una agenda, hitos para evaluar esos riesgos, y también estamos en una etapa con un horizonte que además muestra las capacidades de Argentina, de nuestra industria farmacéutica, que nos da una pauta de mirar a mediados del año que viene para poder tener una nueva etapa, o que la etapa de la crisis sanitaria haya terminado, digo, con la vacuna ya totalmente socializada entre nosotros. Bueno, así como tenemos un horizonte en lo sanitario, también nos debemos darle un horizonte a la política económica argentina en términos de previsibilidad, de modernización, para que Argentina pueda entonces sí utilizar esta década, no como la década pasada que fue de esta inflación, sino una década que nos marque estabilidad con crecimiento inclusivo. Muchísimas gracias por su atención y estoy a la espera de sus preguntas. Martín, muchísimas gracias. Tengo una enorme cantidad de preguntas. Voy a tratar de organizarlas. La primera de ellas es, dadas las situación de la Argentina, ¿usted cree que hoy alguien puede estar interesado en invertir en nuestro país? Bueno, como toda pregunta, hay sectores que aún están alentando inversiones, aún en este contexto de incertidumbre, y yo creo que este es un momento para ser constructivos, por supuesto, sobre todo por la crisis sanitaria, y generar ideas, proyectos hacia adelante. Hay sectores como los que mencioné, el agro, quien produce transgénicos, biotecnología, genética animal, tecnologías de la información. Mientras estamos hablando, hay pequeñas y medianas empresas. Me tocó dar, ustedes saben que mi vida diaria como economista me toca dar muchas charlas en Zoom como estas. Me tocó en los últimos días dar una charla para una pequeña y mediana empresa de 30, diría hackers, que se dedicaron a hacer programas de ciberseguridad para poder evitar ataques informáticos para bancos. Aquí en la calle Boedo, no estoy hablando de otro país, un grupo chico que en este momento está tomando capitales, que se llaman capitales de venture capital, de capital de riesgo de San Francisco, y que están invirtiendo precisamente, obviamente con una mirada regional, no con una mirada argentina. La clave, por supuesto, es que esto no sea solamente de algunos sectores, sino que sea amplio, y bueno, para esto se necesita una agenda, modestamente yo planteé una agenda pro inversión y pro consumo y pro exportaciones, que son las tres variables que hay que tener, pero aún en esta Argentina compleja,
hay selectividad, la clave es que la selectividad se transforme en un proceso de inversión que sea mucho más inclusivo, y para esto se necesita un verdadero programa económico. Martín, voy a tratar de unir dos preguntas. Una de ellas es que todos coincidimos en que la Argentina debe bajar su gasto público. La pregunta sería, ¿qué margen hay político para bajar ese gasto? Y segundo, ¿cómo conciliar la necesidad de austeridad en el gasto en nuestro país cuando tenemos el próximo año elecciones legislativas? Bueno, esto está muy vinculado a la primer eje que yo planteo de estabilidad macroeconómica. La clave es desindexar el gasto hacia adelante. El gasto público tiene uno de los grandes problemas, es que está ajustado siempre a la inflación pasada. Y obviamente hay que generar siempre que el salario le gane por poco a la inflación, pero no podemos tener un mecanismo de indexación automática, porque esto no nos permite bajar nunca la tasa de inflación. Con lo cual, la ley de estabilidad macroeconómica que yo les planteé, que tiene una nominalidad decreciente para todas las variables del gasto público, lo que está planteando es que crece el gasto en términos nominales, pero se baliza el camino para que baje la tasa de inflación y de esta manera podamos tener un crecimiento del salario real y por lo tanto, digamos, no solo debemos tener la economía o hacer política económica, es un conjunto. Y esto es algo también que muchas veces se adolece en la toma de decisiones. Hay gente que cree que puede ver la economía en términos de compartimentos estancos. Hacer política económica es tener una visión de equilibrio general, no de equilibrio parcial. ¿No? Uno no puede mover una ficha del dominó, como el tipo de cambio o el gasto público, sin pensar en la recaudación, sin pensar en una reforma impositiva también que amplíe la base de tributación, pero en definitiva, la ley de estabilidad macroeconómica es una herramienta clave para justamente generar crecimiento, pero generar un crecimiento que sea parametrizado y que quite este reloj de arena o este reloj que está dentro del proceso de gasto y que sin duda lo hace muy, muy difícil de financiar. También hay que hacer una reingeniería del sector público, y esto, Clara, lo hemos hablado muchas veces mano a mano, en el sentido de que cuando uno mira repartición por repartición, y hoy hay un tema que no hemos hablado, pero que me parece clave, que es la digitalización, que es un tema central cuando miramos hacia adentro de nuestras organizaciones, pero también al sector público. Lo que nos ha dado la pandemia es la necesidad de digitalizar toda la administración y por supuesto la administración pública, y esto lo que lleva también es a un cambio en las compras gubernamentales. Yo les aseguro que cuando uno mira repartición por repartición, a veces por desidia, a veces por mala administración, a veces por otra cosa, no hay transparencia en las compras gubernamentales. Y esto es una cuestión que no es aducible a un gobierno, sino a las capas geológicas que se van generando en la administración pública. Bueno, lo que yo propongo es que todas las compras, no solo las obras públicas, se hagan a través de licitaciones por Internet, de manera tal que una pequeña empresa pueda ofertar, una gran empresa, y les aseguro que los costos de producción que tiene el sector público bajarían por lo menos entre un 20 a un 30%. Con lo cual, hay mucho para hacer sin hacer ajuste de personal, sin que esto signifique castigar a los trabajadores de la administración pública, pero hay que mirarlo por el lado del gasto y por el lado también de los ingresos, de una revolución impositiva que permita ampliar la base de tributación y que permita entonces bajar la carga tributaria y que esto permita entonces recaudar más a través de más inversión y más consumo. Martín, aquí me preguntan que coinciden con tu visión en materia tributaria, pero señalan que las señales que da el gobierno parecen ir exactamente en dirección contraria a lo que estás promoviendo, por ejemplo, con el impuesto patria, que está ahí por votarse. Bueno,
es el momento de dar la discusión de los que creemos que la cosa no va por ahí, que sin duda generarle más parches a un sistema impositivo. Si algo caracteriza al sistema impositivo argentino son los parches, que se han inventado impuestos distorsivos, desde el impuesto al cheque, desde un impuesto provincial como los ingresos brutos, desde por supuesto las retenciones a las exportaciones, con lo cual digamos, el sistema tributario argentino está saturado de parches. Entonces, bueno, creo que es un buen momento para la reestructuración, también analizando, leyendo lo que está trascendiendo por parte de la discusión en el Congreso. Demos la discusión. Creo que es el momento justamente de quienes pensamos que se pueden hacer las cosas de otra manera, recaudar más, generar más inversión, darle más recursos al sector público a través de ampliar la base de tributación, de dar esta discusión. Es el momento ahora. ¿Podría usted explicar en forma breve los 4 pasos que usted ha señalado ayer en un reportaje para solucionar el tema del dólar o para dar una explicación a lo que está pasando con el dólar? Sí, bueno, muchas gracias. Acá tenemos más tiempo que en televisión, así que, bueno, primero, son son medidas de corto plazo. Digo, nada reemplaza un programa económico. ¿Por qué? Porque un programa económico lo que debe generar es la confianza. Yo recuerdo, me quedó esto grabado, a mí me tocó, en mi rol de vicecanciller, mi primer viaje fue a Italia en el 2002, y nos recibió el presidente Ciampi, ¿no? Y ahí empecé a aprender italiano, pero cada frase, presidente Ciampi decía, había sido presidente del Banco Central, la fiducia y la fiducia. La fiducia es la confianza. Y eso es la clave para que aumente la demanda de pesos, pero digo, nada reemplaza. Ahora bien, voy a las 4 medidas que de ninguna manera son sustitutos, son complemento en todo caso de un programa económico y permiten comprar tiempo. 4 medidas señalo. La primera es utilizar los títulos que tiene el Banco Central, los títulos públicos que tiene el Banco Central, tiene muchos bonos el Banco Central, ahora los ha canjeado, los puede utilizar para arbitrar, para vender esos títulos públicos, obviamente no de manera masiva, debe tener pericia para poder vender. El Banco Central va a tener a partir del día lunes bonos que vencen en 2029, en el 2030 y en el 2036. Son los nuevos bonos que emite el sector público. Bueno, esos bonos los puede vender en el mercado secundario y eso sin duda va a aplanar o va a ponerle un techo al dólar financiero, al llamado dólar bolsa o al dólar contado con liquidación. Entonces, bajar la brecha o ponerle un techo a la brecha ya va a generar más certidumbre. Esto hay que complementarlo primero, o en segundo lugar, con una convocatoria a los 6 grandes exportadores de Argentina, a los exportadores de cereales, que en vista de una cosecha que va a ser buena, mejoran los precios. Bueno, por suerte hoy está lloviendo y está lloviendo en la pampa húmeda, con lo cual veremos cómo termina la sequía, pero yo espero una cosecha quizás un poco menor, pero mejor en precio que la de este año, con lo cual se le puede pedir a quienes exportan que adelanten prefinanciación de exportaciones. Por 1/4 de lo que van a generar el año que viene, estamos hablando de 5.000, 6.000 millones de dólares que pueden aportar como mayor oferta. Tercero, es que el sector público, y en particular el Ministerio de Economía, cree nuevos títulos que estén ajustados por distintos índices. El sector público, en particular la tesorería, ha sido exitosa en colocar bonos en pesos, pero solamente ajustados por SER o por tasa Badlar. Bueno, proponemos que haya mayor cantidad de índices y mayores plazos. De esa manera también se van a absorber pesos o se le da distintas posibilidades de invertir en lugar de que haya solamente inversiones en moneda extranjera. Y cuarto, por último, es usar algo que se transformó en una política de Estado y que inauguramos en 2009 y fue un instrumento más que nos ayudó a sortear las 4 pulseadas cambiarias
que a mí me tocó enfrentar y que por suerte y por haber utilizado estos instrumentos y otros, pudimos dominar esas pulseadas y que el tipo de cambio no se devaluara. Creo que fue uno de los grandes logros de brindarle estabilidad cambiaria a la Argentina, en particular en una crisis tan fuerte, mucho menos por supuesto que esta, como fue la crisis de la caída del cuarto banco de inversión de Estados Unidos, de Lehman Brothers, que tuvo mercados emergentes una fuerte salida. Bueno, allí negociamos con el Banco de la República Popular China un crédito, lo que se llama un canje de monedas, un swap, pero que en definitiva es un crédito entre bancos centrales, que si bien es cierto que en sus montos nominales es en yuanes, es en la moneda china, una parte de eso se puede convertir a dólares. Lo hicimos nosotros como una prueba testigo para mostrarle al mercado argentino que teníamos espaldas suficientes, y también lo utilizó el gobierno anterior cuando unificó el tipo de cambio sobre finales de 2015, principio de 2016. También intercambió una parte de esos yuanes por dólares. Estas 4 medidas, la utilización de bonos en el mercado financiero para ponerle un techo, la convocatoria a exportadores para aumentar la oferta, la generación de nuevos instrumentos en pesos y el swap con China, nos permitirían generar una salida por más oferta y no por más restricción de demanda, generando por supuesto un puente hasta la negociación con el Fondo Monetario y hasta marzo del año que viene la liquidación de la cosecha. Martín, en relación a lo que has señalado de la necesidad de una revolución exportadora, la pregunta acá es, ¿no habría que también reestructurar lo que es el transporte argentino para hacerlo más eficiente y más barato? Bueno, yo creo que lo mencioné, quizás no con el énfasis que debiera, la necesidad de invertir en infraestructura, y cuando invertir en infraestructura mencioné trenes, mencioné la hidrovía, hay una cantidad de canalización de ríos, sobre todo en el norte argentino, que también permita mejorar la superficie de riego, pero en particular la utilización de la hidrovía, que permitiría bajar muchísimo los costos. Sin duda Argentina tiene que ir hacia un sistema de transporte multimodal, y por eso yo hice hincapié en que debía financiarse con garantías de organismos multilaterales. De hecho, me tocó trabajar en varias operaciones para la Corporación Andina de Fomento, que precisamente no pidiéndole plata a estos organismos, sino decirles, dennos sus garantías para que con la garantía que es AAA o AA, es decir, que tienen un muy alto rating crediticio y por lo tanto tienen una muy baja tasa de interés, de esa manera poder financiar obras de infraestructura. Así que por supuesto que eso es clave para mejorar la competitividad de la producción argentina. Bueno, me quedan 2 preguntas y 3 minutos. La primera de ellas es, has mencionado tu relación en el trabajo con Facundo Manes, y la pregunta es que me hacen llegar aquí, ¿cómo estructurar en materia de innovación un trabajo conjunto entre los institutos, la universidad, el CONICET y el sector privado? Buenísima esa pregunta, porque realmente hay mucha fragmentación en términos de todos los institutos y hay recursos, por supuesto esos recursos son insuficientes, pero deberían claramente optimizarse. Sin duda hay que centralizar y generar sinergias entre las universidades, las empresas del sector público destinadas a la innovación. Ahí tenemos INVAP, la empresa de satélites INVAP. Realmente para mí fue un trabajo que hicimos en conjunto. Esto sí lo hice cuando era vicecanciller, porque me tocó ayudar a INVAP a presentarnos a la primera licitación en Australia para vender reactores nucleares. Con lo cual, digamos, desde ahí me volví un fanático de INVAP y por supuesto de todas las empresas públicas destinadas a tecnología, que tienen un gran nivel de eficiencia, pero como lo dice la pregunta, falta una articulación.
quizás debiera estar más centralizado en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, precisamente para poder hacer que todos estos organismos trabajen en la innovación y, como yo les decía también, incentivos impositivos para que incentivos en términos de una ley de innovación que tenga por objetivo aumentar el porcentaje de inversión en I+D de la Argentina, tanto del sector público como del sector privado. Me refería a la regla del sector público de ir aumentando 0,05% el presupuesto en la medida en que el producto crezca más del 2%, y lo segundo es a toda empresa del sector privado que invierta en I+D o que invierta en conjunto con INVAP, con YPF Tech o ITEC y con otros organismos públicos, con universidades, que pueda deducirlo eso de impuesto a las ganancias. Esto me parece clave en términos de generar estímulos, porque también en este sendero que tenemos que plantearle al sector público, una clave es que, como en otros países, el 30% de la inversión en I+D lo haga el sector privado. No va a ocurrir naturalmente, hay que generar este tipo de incentivos. Bueno, la última pregunta, Martín. Lo que has planteado en tu charla y en tus respuestas implican todo un programa de gobierno, pero al mismo tiempo cambiar privilegios políticos, empresariales, sindicales, de hábitos en la sociedad argentina. Y la pregunta es, después de haber visto lo que sucedió ayer en el Congreso, en la Cámara de Diputados, ¿qué margen político hay para implementar estos cambios? El margen está dado, Clara, por los riesgos que tiene la economía argentina y que, evidentemente, si no hay resultados económicos, también eso tiene impacto en la popularidad y en la pérdida del poder político. Está claro que entonces la clave está en si nuestros políticos se dan cuenta que seguir con más de lo mismo, sin duda, no va a satisfacer a la población, y la población entonces va a ir buscando distintas respuestas en distintos sectores. La habilidad entonces de la clase política está en poder sacar la cabeza del día a día, poder mirar un poco más a largo plazo, tener una mirada estratégica. Yo lo ampliaría también, Clara, a la clase dirigente. No le dejemos solo la mochila a la dirigencia política, porque en definitiva la dirigencia política no son extraterrestres, salen de la sociedad argentina. Pero tenemos un tema en la dirigencia política, en la dirigencia empresarial, en la dirigencia profesional, en toda la clase dirigente, que es esta crisis sanitaria que realmente ha hecho caer como nunca al mundo, también a la Argentina, pero estamos viendo una recuperación importante en otras economías del mundo. Bueno, nos tiene que hacer carne de que este es el momento para hacerla. Esperemos que no sea a través de episodios traumáticos que nos hacen ver la realidad y que entonces nos hacen inexorables los cambios. Martín, muchísimas gracias. Presidente, lo escuchamos. Gracias, Clara. Bueno, gracias, Martín. Excelente tus ideas. Nos queda la esperanza a los argentinos de que las ideas y la política puedan ir de la mano para tener un país en paz, sin grietas, con esperanza en la inversión, en la capacidad que tenemos todos los argentinos de seguir para adelante. Rotary es un reducto de hacedores. Nuestro club se nutre de gente que ha sido exitosa en su experiencia de vida y que quiere seguir haciéndolo. O sea que aspiramos todos a que tus muy buenas ideas hagan carne en la clase política y que salgamos de esta parálisis que tenemos en este momento, que nos quitan incentivos para arriesgar, para seguir adelante. Muchas gracias, ha sido una excelente charla. Seguí siendo siempre muy bienvenido a nuestro club. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un gran placer. Un abrazo virtual a todos. Buenas tardes.